¿Qué pasa si haces una pregunta que tal vez suena inofensiva, pero si la haces dentro de tu sueño se empieza a tornar de cierta manera... Buenos chicos, muy buenas chicas, yo fui una Arriaga y esta vez estamos hablando más para el canal, donde estaremos hablando de qué pasa si haces una pregunta que tal vez suena inofensiva, pero si la haces dentro de tu sueño se empieza a tornar de cierta manera una pesadilla. Pues sí, gente, estoy investigando hace unos días, ya saben que me encanta estar en las redes sociales y en todos lados. ¿Qué pasaba? O sea, ¿por qué mucha gente comentaba, principalmente en TikTok, que si tú le preguntas a una persona que está dentro de tu sueño qué hora es, qué día estamos o cualquier fecha que puedas preguntar, tu sueño se va a empezar a tornar de cierta manera oscura? ¿Por qué? Bueno, varias cosas que estuve viendo mencionan de que si tú haces estas preguntas, los seres que están ahí están en otro universo, en un mundo paralelo, por así decirlo. Algo extraño. Sí, dicen que si tú haces esas preguntas, las personas ahí se van a volver locas, te van a querer atacar o te van a querer hacer algo. Y cuentan muchas personas que el sueño se repite. También hay otras personas que dicen de que se vuelve una pesadilla completamente en bucle. O sea, que se está repitiendo esa pesadilla y una y otra vez, una y otra vez. Por ejemplo, estás soñando que te levantas de tu cama, vas a la ventana y ves a un espectro. Tú generalmente pues ves eso, te asustas, ¿no? Pero si tú tienes a otra persona a tu lado y le preguntas ¿qué hora es? ¿Qué día es hoy? Pues bueno, esta persona se va a volver loca. O te va a decir, aquí no preguntes esto, no digas esto, no menciones esto. Y esta persona probablemente te va a llevar a otro lado y te va a repetir otra vez. Y vas a despertar en tu cama. Es algo extraño, sí, pero tenía muchas ganas de comentar esto, gente. Más que nada porque, bueno, puede ser una teoría, ¿no? Que es como una creepypasta, podría ser verdad, podría ser mentira. Realmente no encontré algo que dijera, wow, esto es totalmente verídico o totalmente falso. No, simplemente pues lo encontré, se volvió muy popular en TikTok y en redes sociales. Y dije, quiero comentar esto y... bueno, aquí me tienen, ¿no? Comentando esto. Así que a ustedes yo les quiero preguntar, ¿alguna vez han tenido un sueño donde se levanten y digan, ok, estoy en un sueño? Voy a preguntarle a una persona, ¿qué día es hoy? ¿Qué hora estamos? Díganme, ¿alguna vez han presenciado eso y realmente pasó algo? Porque, bueno, teorías, cualquiera puede aventarse una teoría diciendo, no, sí, no, el otro. También todos pueden inventar experiencias. Pueden decir, no, yo sí lo hice. Me encontré algo, vi algo. Todo es válido, gente. Así que pues bueno, gente, quería hacer este video corto y quería preguntarles a ustedes esto. Y también quería preguntarles, gente, aprovechando, si realmente les está gustando este tipo de contenido y si realmente quieren seguir viéndolo. Me encantaría que lo comentaran. ¿Por qué? Porque me doy cuenta de si les gusta o no les gusta. Y realmente últimamente estoy enfrentando como una tipo, no sé si cambiar el contenido de no subir ya videos de terror y enfocarme directamente a la comedia, o seguir haciendo videos de comedia y reportajes, ya saben lo que hago, y dejar el terror de un lado o mandarlo al otro canal que tenemos de específico de contenido de terror. Así que pues bueno, gente, sin más que decir, les mando un saludo y adiós.